Mis hermanos, buenas tardes, tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a este su programa Espíritu Santo Ven, a nombre de nuestro pastor y guía, Padre Pedro Agustín Rivera Díaz, de nuestra hermana Rita Torres, su servidora Brenda Leiva, de LANE y de todo el equipo de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad, que día a día nos reunimos, tenemos oraciones, tenemos la bendición de compartir la palabra de Dios, el Santo Rosario, la coronilla, los laudes. Pues lo importante es que ustedes se conecten. Vamos a iniciar como siempre con una oración poderosa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado. Y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén, amén, amén. Pues para los que tuvimos la oportunidad de conectarnos el programa pasado, llegó un momento en que les hablábamos precisamente de los dones y carismas del Espíritu Santo. El programa que hemos preparado para hoy tiene que ver con algo que yo creo que todos queremos, no hay la menor duda. Bueno, todo creyente, rectifico. Y dice así: ¿cómo puedes llamar la atención de Dios? ¿Cómo puedes tú llamar la atención de Dios? ¿Sí? ¿Cómo hacer para, Señor, aquí estoy? ¿Cómo llamar la atención de Dios? O sea, ¿qué actitudes, situaciones son las que bíblicamente se nos informa que son las que agradan a Dios, que con ellas llamamos la atención de Dios? Y recordaba también que en el programa pasado les contaba una experiencia que me tocó vivir con un sacerdote cuando, en mi época en que estuve en María Visión, y lo que pasó cuando él empezó a orar en lenguas, ¿no? Y bueno, pues no tendría por qué causarnos tanto asombro o escandalizarnos, porque pues, mis hermanos, todo es bíblico. Si nos ubicamos, me interesa volver a recalcar con ustedes que probablemente haya personas que lo que les voy a compartir ya lo conozcan, y que la importancia es de que a quienes ustedes se lo van a compartir que no lo conozcan y que no tengan esa información, y lo que es peor, que ni tengan curiosidad ni lo hayan buscado, ¿no? Cuando hablamos de lo de lenguas, el don de lenguas y tantos otros dones y carismas que nos vienen, pues el día que acabamos de vivir es el nacimiento de nuestra iglesia, Pentecostés, que en esas palabras de nuestro Señor, la paz sea con ustedes, que es lo que Él desea principalmente, que seamos personas que vivamos en paz, que transmitamos paz, que busquemos la paz con todos nuestros hermanos, ¿no? Y cuando añade: a quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, a quienes se los retengan les quedarán retenidos. Sí me he puesto a pensar, y lo hemos platicado ampliamente, en esto de, no tengo la menor idea
qué sentido le pueden dar a estas palabras nuestros hermanos separados, que ellos no van y hacen la confesión con un sacerdote. Porque a nosotros, como laicos, recordarles que laicos somos todos, los que no somos religiosos, ni sacerdotes, ni monjitas, etcétera, ¿no? Laico eres tú, mi hermano, laica soy yo. A nosotros la palabra de Dios nos dice que hay que perdonar siempre, ¿sí? Que la misma oración del Padre Nuestro nos invita a perdonar siempre, ¿sí? Jesús, cuando vivía en la tierra, dijo perdonar 70 veces, 7 es siempre. Pero a nuestra iglesia, la que el Señor envía ese día de Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos, a ellos sí les dice, a quienes se los retengan, hablando de pecados, les quedarán retenidos. No tengo la menor idea, tengo una ligera idea cuando un sacerdote toma la decisión de retener los pecados, es porque por lo general, principalmente porque la persona pues puede confesar un pecado pero no estar arrepentida, por ejemplo, ¿sí? Que ese es el primero que me viene a la memoria. Pero cuando nuestro Señor dice la paz sea con ustedes, a quienes les perdonen los pecados, y cuando ellos hacen ese momento de esa bendición, cuando tú realmente vas y estás arrepentido, te duele el corazón de haber caído, pues las palabras del sacerdote son muy claras, ¿sí? Y bíblicamente se nos dice en Hechos de los Apóstoles, en esos primeros momentos de los apóstoles, dice en Hechos 10, dice, y nos mandó a predicar al pueblo y a dar testimonio de que Él fue puesto por Dios como juez de vivos y muertos. Juez de vivos y muertos, mis hermanos. A Él se refieren todos los profetas al decir que quien cree en Él, está refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, recibe por su nombre el perdón de los pecados. Por eso que dice el sacerdote, yo te absuelvo, el sacerdote no te dice yo te absuelvo porque yo quiero, porque yo tengo poder, no. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Sí, me pregunto, y habría que preguntarles a ellos también, qué sentido le dan a este mandato del Señor, ¿no? A esta primera expresión de un Jesús resucitado, mis hermanos, ¿sí? Que sus primeras palabras es que estés viviendo lo que estés viviendo, porque ellos estaban viviendo realmente pues una tragedia. El maestro había muerto, tenían miedo, los estaban persiguiendo y ya se imaginaban lo peor, no hallaban ni qué hacer, ¿no? Temerosos. El mundo se les venía encima y las primeras palabras de nuestro Señor a la comunidad, a mí me gusta mucho eso, a todos ellos reunidos, aún dentro de lo que estaban viviendo, las primeras palabras son esas: la paz sea con ustedes. Y es lo que nosotros tenemos que buscar, mis hermanos. Primero, mi paz interior para poder transmitir la paz a los demás, ¿no? Y es cuando viene ese nacimiento de la iglesia, cuando viene ese momento en que las ráfagas de aire empiezan a entrar fuertemente, las lenguas de fuego, y pues no nos debe extrañar tampoco, porque esas lenguas de fuego ya nuestro Señor Jesucristo las había hablado de ellas, de esas lenguas de fuego, refiriéndose al Espíritu Santo, ¿sí? Cuando en el Evangelio de San Lucas 12:49, la palabra es lo que dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Lucas 12:49, dice: vine a traer fuego a la tierra y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Y el fuego de la tierra al que se refiere es precisamente el Espíritu Santo, así como se presentó en Pentecostés, ¿no? Entonces, es tan importante esto, que no hay que perderlo de vista, de que
ese nacimiento de nuestra iglesia tiene que ver con esa presencia, ¿sí?, del Espíritu Santo, que Pentecostés es significado del inicio de nuestra iglesia. Y quiero empezar un poquito como para atrás, dándole un sentido a toda esta situación. Cuando les digo que empezar un poquito de atrás para adelante, ¿sí?, recomendarles de manera muy especial, y esto tiene que ver con las noticias que se están conociendo, noticias de la Organización Mundial de la Salud, con unos números que realmente pues son de preocupar, ¿sí? Cuando se habla de la cantidad de personas y de todas las edades, pero tengo entendido que más de jóvenes, que están suicidándose, que esta situación de la pandemia nos ha dejado en algunos casos una debilidad en nuestra fe, ser vulnerables ante no poder superar algunas situaciones. Entonces la Organización Mundial de la Salud está mandando un SOS de la importancia de que esto está pasando. Y cuando les digo de todas las edades, en todo el mundo, ¿no? Entonces lo que les quiero recomendar de manera especial es un testimonio de un joven, ya en este caso tratándose más de jóvenes, el testimonio de un joven que él también, llegado un momento, se hacía algunas preguntas, ¿sí? Para poder que puedan ir a él, a este testimonio, es entrando a YouTube, como se los he compartido. Entran a YouTube, en buscar, ponen Brenda M. Leiva y buscan el título de esta entrevista, de este programa, de este joven que mostraba parte de su incredulidad. Se llama Palabras más o menos, habla de que Dios es injusto, así lo dice claramente, que para él Dios es injusto, porque él acaba de escuchar un testimonio de una persona que recibe una conversión a través de un encuentro que tiene con el Señor. Y este joven dice, pues ¿sabe qué? Entonces para mí Dios es injusto porque no se vale. ¿Por qué se le reveló a usted y no a mí? Pongamos atención, ¿eh? Y esto tiene que ver mucho con la incredulidad que presentan los jóvenes y no dudo yo que presentarán muchas personas en su vida, ¿sí? Que son escépticas, ¿no?, a creer. Y entonces, otro de los comentarios que hace este joven, por eso la importancia de que vayan a este testimonio, dice, entre otras cosas, comenta, dice, si yo no sé que Dios existe, ¿sí?, pues no tengo ninguna probabilidad de irme al cielo. Y él habla de que si yo no sé que Dios existe, y ese comentario lo hace porque pues mi entorno no me lo muestra, o yo no lo veo, ¿sí? Y habla de eso, ¿no? De el escepticismo, habla de esa situación que se presenta también cuando somos dados a estar diciendo es que tienes que ser bueno y para irte al cielo, etcétera, 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 ¿no? Es muy importante porque este joven precisamente dice algo que la palabra de Dios nos invita. La palabra de Dios dice en una de las cartas de Santiago, ¿sí? Acércate a Dios, creo que es Santiago 5, si no lo encuentro ahorita me lo dejo de tarea para el próximo programa. Acércate a Dios y Él se acercará a ti, porque Él nos ha regalado algo que es muy valioso, que es nuestro libre albedrío de decidir, ¿me quiero acercar o no me quiero acercar? ¿Lo quiero conocer o no lo quiero conocer? Entonces,
Llega un momento en que este joven de nombre Mauricio se le hace una pregunta. Y ojalá que los que veamos este testimonio y los que lo podamos compartir, sobre todo, lo puedan compartir con las personas que pudieran tener estas actitudes o que tengan hijos jóvenes que también son incrédulos. Precisamente hay personas que nos comparten, pues bueno, logré que fueran a misa, pero así como un triunfo, logré que fueran a misa. Pero tenemos que reconocer que son pasitos. Me ha tocado, y no porque esté yo así mirando constantemente, pero me ha tocado que me tocan cerca jóvenes en la Santa Misa, y como dicen por ahí, están de cuerpo presente, no participan, no responden a las oraciones que el sacerdote nos va llevando de la mano. Están ahí porque alguien los obligó a ir, alguien los forzó a asistir, ¿sí? Entonces, ¿qué importancia es de que vayamos valorando lo que realmente pasa en la Santa Misa? ¿Sí? Entonces, el título del video al que los quiero y los invito a que vayan y lo vean y lo compartan es el siguiente: Dios es injusto, ¿por qué usted sí y yo no? Es lo que en su momento este joven dice como una forma de reclamo. Pues sí, al final de cuentas es un reclamo que le hace, bendito reclamo que le hace nuestro Señor, ¿no? Lo que no debemos de perder de vista es que cada testimonio de personas que realmente han hecho un cambio de vida, mis hermanos, y que hay infinito. Me voy a dirigir por ejemplo, el testimonio y el cambio de vida de un San Pablo, antes Saulo de Tarso, que hasta la fecha sigue ese testimonio de él simbrando, ¿sí? Después de pues casi 2000 años, ese cambio que da simbra a cualquier persona que realmente tiene interés en conocer qué pasó con San Pablo, ¿sí? Cuando les hablaba de esto del programa pasado, el sacerdote que habló en lenguas, precisamente para los que pues conocen poco de esto, en esos Hechos de los Apóstoles, con una iglesia recién iniciada, dice, todavía estaba Pedro hablando en esta forma cuando el Espíritu bajó sobre los que escuchaban la palabra. Eso es lo que dice. Y los creyentes de origen judío que habían venido con Pedro quedaron atónitos cómo Dios regala y derrama el Espíritu Santo sobre los no judíos, ahora sí, los pueblos paganos. Y era pura verdad, los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Esto es muy importante porque en ese inicio de nuestra iglesia, mis hermanos, así como le pusimos el título de cómo o qué tienes que hacer para llamar la atención de Dios, pues la respuesta la encontramos aquí, precisamente también en Hechos de los Apóstoles. Es precisamente cómo el Espíritu Santo mueve a San Pedro, ¿no?, para que vaya a visitar la casa de Cornelio. ¿Por qué es tan importante esto de por qué se visitó la casa de Cornelio? Y aquí se nos narra muy claramente en Hechos de los Apóstoles 10:21, mis hermanos. ¿Sí? Me gustaría que lo anotaran, porque esa es la manera como nosotros podemos hacer que Dios se dé cuenta que aquí estamos, ¿sí? Que somos esas personas que Él quiere, que hacemos lo que Él nos manda. Hechos de los Apóstoles 10:21. ¿Qué es lo que se nos dice en Hechos de los Apóstoles 10:21?
que narra en la palabra, dice que vivía en la ciudad de Cesarea un hombre llamado Cornelio. Pongamos atención quién era él, que era capitán del batallón llamado el Itálico. Él era piadoso y junto con toda su familia era de los que temen a Dios, daba muchas limosnas al pueblo y oraba constantemente. Alrededor de las 3 de la tarde, nos narra el Hecho de los Apóstoles, tuvo una visión en la cual vio claramente a un ángel de Dios que se acercaba y le decía: Cornelio. ¿Qué pasa, Señor?, le respondió. Tus oraciones y tus limosnas han llegado a la presencia de Dios y, mis hermanos, pongamos atención, y hablan a tu favor. ¿Cómo logró Cornelio llamar la atención de Dios? Al grado de que este testimonio de vida de Cornelio lo seguimos nosotros leyendo en la Santa Palabra de Dios. Pues aquí es la primera vez que se le dice. Acá más adelante, en Hechos 10, se aclara mejor, dice: Cornelio, tu oración ha sido oída y Dios se ha acordado de tus limosnas. ¿Cómo llamar la atención de Dios, mis hermanos? Con oración y con limosnas, ¿sí? Y no podemos separar una cosa de las otras. Y nos hemos encontrado, y cuando le digo nos hemos encontrado, porque bueno, pues desgraciadamente, yo se los he comentado, una etapa de mi vida me tocó vivir en esa ignorancia voluntaria y ese nulo interés de querer saber cómo llamar la atención de Dios. Entonces, no sé cuántos hermanos nuestros, inclusive de los que a ustedes le vayan a hacer el favor al Señor de compartir este programa, sepan que se necesita de esas dos combinaciones para llamar la atención de Dios: la oración y las limosnas. Y cuando se dice las limosnas, dice que Cornelio daba muchas limosnas al pueblo. Acordémonos que una cosa es la ofrenda cuando vamos a la Santa Misa, se da una ofrenda económica. Las limosnas es para nuestros hermanos los pobres, los necesitados, ¿sí? Y desgraciadamente suele pasar que hay, y digo desgraciadamente que no se completa, porque hay personas de mucha oración, pero nulas limosnas al necesitado o al pueblo, ¿sí? Y aquí se nos narra claramente. Ahora, ¿qué otro paso dio Cornelio de los más importantes? Porque pues se entendería que la oración de Cornelio tenía que ver con su familia, como en la gran mayoría de los casos nosotros pedimos por, no solo porque tengamos realmente un cambio, sino que nuestra familia también reciba al Señor, que nuestra familia. Bueno, ¿qué hizo Cornelio cuando el ángel le dice que su oración ha sido escuchada y que y tus limosnas han llegado? Pongamos atención, por el amor de Dios, dice: tus limosnas han llegado a la presencia de Dios. Cuando realmente no somos ajenos, mis hermanos, a las necesidades del pobre, el que podamos entender, vivir, reconocer que cuando nosotros en el pobre vemos al hermano, ¿sí? Dios está ahí, viendo nuestras actitudes, lo que hacemos, cómo lo hacemos, con cuánto amor lo hacemos. Y sobre todo, muchas veces, y esta es enseñanza que bendito sea Dios nos da nuestra Madre Santa Iglesia, que lo primero que le puedes regalar a un pobre antes de darle una moneda, un billete, qué sé yo, un alimento, es regalarle una mirada de amor, ¿sí? Una mirada de hermano. Pero ¿qué hizo Cornelio?
Aquí no los dice. Es que Hechos de los Apóstoles es toda una enseñanza de cómo se inició esa iglesia, ¿sí? Dice que, primero, así como el ángel le dice a Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han llegado a la presencia de Dios, en ese mismo momento se le está manifestando a Pedro, tienes que ir a visitar a Cornelio. ¿Tú quieres que el Señor mande profetas a tus tierras, a las tierras de tus hijos, al lugar donde viven tus hijos? Bueno, pues eso fue lo que hizo el Señor, Dios Padre nuestro. Escuchó la oración de Cornelio, vio sus limosnas que Cornelio daba, e inmediatamente le manifestó a Pedro, y esto lo encontramos en el mismo Hechos 10 de los Apóstoles, que le dice a Pedro, ¿sí? Porque él había tenido una visión. Entonces dice, como Pedro seguía recapacitando sobre la visión, el Espíritu, esto también es importante. En la mañana que teníamos como todos los lunes, una junta con las hermanas de comunidad en el ANE, muchas personas comparten esa vivencia que tuvieron la bendición de tener el día de ayer. Otras preguntan cómo escuchar al Espíritu Santo, o sea, cómo se manifiesta el Espíritu Santo, ¿sí? Pues bendito sea Dios. Se manifiesta principalmente en los que están dispuestos a obedecer lo que se les manda en la palabra, mis hermanos. ¿Tú quieres escuchar al Espíritu Santo? Ve a la palabra, ¿sí? No es que se te va a presentar con una figura, ve a la palabra. Y ahí te vas a dar cuenta de qué manera habla el Espíritu Santo. Y así le habló a Pedro, ¿sí? Dice, entonces como Pedro seguía recapacitando sobre la visión, el Espíritu Santo le dijo, ay, Santa Madre de Dios, qué experiencias, ¿eh? 3 hombres te vienen a buscar, baja y anda con ellos sin vacilar, porque los he mandado yo, dice el Espíritu Santo. ¿Quieres tú que el Espíritu Santo mande profetas a tus tierras? Bueno, mis hermanos, en oración, pero no solo es oración en solitario, que a veces nos gusta mucho hacer, en oración en comunidad. Y lo dice la palabra. Más abajito dice lo siguiente. Al otro día llegó a Cesarea Cornelio, cuando llega Pedro, dice, Cornelio, que los esperaba, había reunido a sus parientes y amigos íntimos. O sea, cuando a Cornelio el ángel le dice que su oración y sus limosnas han llegado a la presencia de Dios, ¿sí? Pues también se les dice, el Señor va a mandar un emisario para contigo. ¿Y qué dijo Cornelio? Ay, sí, que venga, a ver qué me dice. No, mis hermanos, dice la palabra que Cornelio reunió a toda su familia, le habló a sus amigos más cercanos, a la espera del que iba a venir a anunciarles la palabra de Dios. Ellos no sabían que no solo iba a ser anunciar la palabra de Dios, sino que iban a recibir esa efusión y esa unción del Espíritu Santo ellos también, ¿sí? Y eso tiene que ver como el fuego al que el Señor se refiere en el Evangelio de San Lucas, ¿no? He mandado fuego a la tierra y cómo quisiera que ya estuviera ardiendo. Quien tiene el fuego tiene el Espíritu Santo, ¿sí? Y quien tiene el Espíritu Santo lo quiere compartir, mis hermanos. No se puede quedar ahí, no nada más para mí, ay sí, qué bueno, que vengan los que me va a mandar Dios y yo primero y luego veo. No, así lo dice la palabra. Cornelio, que los esperaba, había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Cuando Pedro entró, Cornelio, esto también es importante, cuando Pedro entró, Cornelio le salía al encuentro y cayó a sus pies con mucho respeto, pero Pedro lo levantó y le dijo, levántate,
que también yo soy hombre, ¿sí? Y bueno, pues empieza ese compartir la palabra y llega un momento en que el Espíritu Santo llega y se derrama sobre todos ellos, ¿sí? Por eso la importancia de entender que los testimonios no es solo en beneficio de la persona que tiene ese encuentro con el Señor. Los testimonios, mis hermanos, son para compartir y que pueden pasar, ¿sí?, de una persona a otra o de una persona a muchas y que van a sacudir conciencias. Por eso les digo, a mí me sigue sacudiendo esta situación de San Pablo, ¿sí? Entonces, es la oración y las limosnas, ¿sí? Y cómo se mueve el Espíritu Santo. Algo que nos compartía un sacerdote y me dio muchísimo gusto el que podamos entender esto, ¿no? Cuando se habla de la comunidad, la importancia de que poder darnos cuenta qué tiempo estamos viviendo, mis hermanos, pues estamos viviendo tiempos de mucha prueba. Esta situación de la pandemia nos ha golpeado muy fuerte, principalmente en el entender la importancia de lo que es la Santa Misa, la importancia de que oremos en comunidad, la importancia de que los pobres siguen padeciendo, porque ahora menos hay quien los ayuda o quien los socorra. Pero una de las cosas que el Padre nos decía en su homilía, ¿sí?, que así como buscamos las marcas, o los jóvenes buscan las marcas en la ropa, en lo que visten, pues en marcas de coches, qué sé yo, ¿sí? Dice que en lo espiritual, pongamos atención, el ejemplo de los padres es la marca de Dios. O sea, si ellos encuentran a Dios en sus padres, si sus padres son personas orantes, porque dice, oraban constantemente, ¿sí? Si sus padres son personas orantes, pues algo se les va a quedar. Si sus padres son personas que apoyan y ayudan al necesitado, algo van a transmitir. Si no es el caso, bueno, pues ellos van a buscar por otros ambientes otro tipo de marcas, ¿no? Ahora, ¿qué es? Porque es una de las preguntas que mucha gente en estos días que hemos estado en preparación para Pentecostés mismo, ¿qué es estar lleno del Espíritu Santo? Pues uno de los ejemplos para nosotros, los más claros, pues es qué pasó con San Pedro, qué pasó con San Pablo, qué pasó con los apóstoles en sus actitudes cuando recibieron esas lenguas de fuego, ¿sí? Pues cambio de vida. Y el problema es que quieras el Espíritu Santo sin que haya ningún cambio, ¿no? O como hemos leído también en este caminar de Hechos de los Apóstoles, como los que querían comprar los dones del Espíritu Santo, ¿no? Todo don, mis hermanos, es para el servicio a los demás, no es para beneficio personal, ¿sí? Entonces, la importancia de entender qué es estar lleno del Espíritu Santo, es estar con ese fuego de la presencia de Dios y saber que hay que compartir. Que recuerdo también que Su Santidad Pablo VI en alguna ocasión, bueno, primero Juan 23, él es de los que declara que se tendrían que abrir las ventanas para un nuevo Pentecostés, que necesitaba aires nuevos de un nuevo Pentecostés. Y fue Su Santidad Pablo VI el que dice que el compartir es tan importante, mis hermanos, el testimoniar es tan importante,
que si tú logras que una persona de tu familia, una amistad, ¿sí?, o la persona que tú conozcas, que inicie un cambio de vida, por lo que tú le has compartido, dice Su Santidad Pablo VI, ese puede ser tu boleto de entrada, ¿sí? Porque lo que el Señor quería era eso, pescadores de almas. Y pues recordando precisamente a San Pablo, pues ese cambio de vida que tuvo en Santa Madre de Dios, una preparación absoluta, una entrega, ¿sí? Y que pues a él también se le debe toda esa conciencia que toma después de la Iglesia, que decide que el celibato sea parte del sacerdocio, porque San Pablo decide ofrecerle al Señor toda su vida en servicio, ¿no? Entonces, hay algo que quisiera compartirles. Cuando estábamos hablando hace rato, ¿cómo habla el Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo? Que nada más en Pentecostés, mis hermanos, es todos los días, a todas horas. Lo que pasa es que somos sordos. A todas horas el Espíritu Santo está hablando a tu oído, está hablando a tu corazón, está hablando a tu conciencia. Pero tú dices, ahorita no puedo, es que no tengo tiempo, es que ¿a qué horas? Pues si tomamos el ejemplo de lo que pasó, esto está en Hechos de los Apóstoles 8, cuando el Espíritu Santo le dice a Felipe, adelántate y únete a ese coche, ¿sí? En un carruaje que iba pasando. ¿Cuántas veces te ha dicho el Espíritu Santo, ve y háblales de mí? ¿Sí? Llévales una palabra de cariño, échales una llamada telefónica, ¿sí? Regálales un plato de comida. Así habla el Espíritu Santo, mis hermanos, ¿sí? Pero no tenemos tiempo, ¿sí? Y pues desgraciadamente nos encontramos con que los invitas tú a otras cosas y todo el mundo está puesto y dispuesto, pero las cosas del Señor no tenemos tiempo y no se quiere entender que se le dice no al dueño del tiempo, al que sabe y tiene el tiempo de tu vida en sus manos, ¿sí? Las tragedias que se logran vivir, hace poco pues tenía el conocimiento de una tragedia de una persona que se accidenta en la carretera y muere, una jovencita, que el Señor la tenga en su gloria, pero son esos momentos terribles, son esas tragedias, porque pues, no tienes tiempo ni de decir Jesús, mis hermanos, ¿sí? Y entonces, ¿por qué esperar a que eso pase? ¿Por qué no buscarlo? Ahora, ¿cómo y de qué manera el Espíritu Santo hace todo? Solo necesita que tú des un paso de acercamiento. Como decía precisamente Mauricio, ¿no? En su testimonio, que se lo vuelvo a informar, por el amor de Dios. Es lo que dice un joven que en ese momento se encontraba cuestionando a Dios, diciéndole que era injusto, que no lo entendía, que se le enseña a las personas hay que ser bueno para que vayas al cielo, y él ponía y decía, pero ¿qué pasa si yo no conozco a Dios? Ah, bueno, pues ya me amolé, ¿no? Porque al cielo no voy. ¿Y qué pasa cuando él exclama, gracias a Dios, que sí quiere conocer a Dios? No lo conoce, pero sí lo quiere conocer. Y ese mismo día, esa misma noche, Dios se le revela a él, como se nos puede revelar diariamente a cada uno de nosotros. Pero lo andamos buscando de otras formas y por otros lados. Hay algo que les quiero compartir, y me voy a estos textos bíblicos, de qué manera tenemos que orar, y es importante orar. Hay una oración que he estado haciendo últimamente, que es una bendición, que se le conoce como la oración al justo juez.
Si tú tienes necesidad de protección, de auxilio, de luz, de sabiduría, problemas económicos, problemas de salud, personas con las que no te entienden o no te quieren, demandas que te hayan hecho, juicios que te hayan iniciado, necesidad de pagos de deudas, qué sé yo. Esta oración del justo juez es tan importante que es en este librito así. Hay varias oraciones del justo juez, pero esta es la más completa y tiene su historia, y se las quiero leer, esta oración del justo juez, porque dice así: la presente oración es reconocida por los patriarcas armenios y de Jerusalén. Es una copia, pongamos atención, que grabada en una plancha de oro existe en el convento religioso armenio de Santa María Egipciaca, al pie del monte Líbano, en donde el rey Salomón tomó los cedros para edificar a Dios el primer templo de Jerusalén, y que esa plancha fue encontrada en el monte Calvario, enterrada junto al peñasco en el que se fijó la cruz de nuestro Señor Jesucristo, la cual descubrió el príncipe Godofredo en la guerra que emprendió contra los maometanos para rescatar los santos lugares de Jerusalén. Con esta oración, el citado príncipe se hizo invisible. Escuchémonos, porque las cosas pasan. Se hizo invisible en varios encuentros que tuvo con los turcos. Esta oración es de lo más eficaz para librarte de enemigos, de guerras, de persecuciones, de pestes y de toda clase de peligros de mar y tierra, como lo demuestra la experiencia de más de 3 siglos. Voy a decírselas al terminar en unos momentos. Pero pues no nos debería de extrañar, les voy a decir por qué. La misma palabra de Dios nos enseña las veces innumerables en que Él hizo invisibles a los apóstoles, ¿sí?, cuando estaban encarcelados. La primera de ellas la encontramos en Hechos 5:17. Dice, bueno, los tienen tomados presos. Y dice lo siguiente: ¿cómo los hace invisibles? Pongamos atención, por eso esta oración del justo juez es muy poderosa. Dice, y es poderosa porque mientras la vas haciendo, vas haciendo mención de esos momentos y pidiéndole a Dios que en testimonio de todo lo que Él hizo y sigue haciendo, te socorra en esas tus necesidades, mis hermanos, ¿sí?, en esos los peligros que puedes estar viviendo en este momento, o algún amigo o amiga que esté viviendo en estos momentos. Dice en Hechos 5, desde el 19, dice, pero durante la noche, estaban presos, ¿sí? Dice, pero durante la noche el ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó afuera. Y bueno, pues obviamente cuando los fueron a buscar, dice, encontraron la cárcel cuidadosamente cerrada y los centinelas montando guardia, pero ellos ya no estaban. ¿Cómo los sacó el ángel? Ante los centinelas y todos los que lo estaban cuidando, pues haciéndolos invisibles, mis hermanos, a los ojos de los seres humanos. El otro momento en que también los vuelve a sacar, es que no nos debería de extrañar lo que está pasando con esta oración del justo juez. Esto está en Hechos de Apóstoles 12:7. Otra vez el ángel del Señor, bendito sea Dios. Dice, están encarcelados, ¿sí? Dice, de repente se presentó el ángel del Señor y la celda se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo, levántate rápido, y las cadenas cayeron de sus manos. Entonces el ángel le ordenó, asegúrate bien el cinturón y colócate las sandalias. Así lo hizo y el ángel agregó, ponte tu manto y sígueme. El ángel lo iba llevando, mis hermanos. Pedro salió tras él.
No hubiera podido afirmar que lo hacía el ángel en realidad. Todo esto le parecía un sueño. Pasaron la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle, la cual se abrió sola. Salieron, anduvieron por una calle y de repente el ángel se alejó de él. Lo hizo invisible, mis hermanos. Entonces, a los que les sea posible, les pediría que me acompañen. La voy a ir diciendo despacio. Si tú la puedes conseguir, es muy importante. Es que me he dado la tarea de buscarla en varias librerías, pero la que es auténtica inicia como voy a iniciar ahorita. Hay otras que dicen otras cosas, pero la auténtica es esta que voy a decir ahorita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y prácticamente con esto nos despedimos. Si nos quieres acompañar, si tienes algún problema de esta naturaleza, es una oración donde se le pide auxilio a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo en esos momentos, en esas tragedias, en esos ataques del enemigo. Y en eso que también necesitamos, que nos haga invisibles a los ojos de los que quieren hacernos algún daño. Señor Jesucristo, Dios de vivos y muertos, eterno sol de justicia, encarnado en el casto vientre de la Virgen María, por la salud del linaje humano. Justo juez, creador del cielo y de la tierra, y muerto en la cruz por mi amor. Tú que fuiste envuelto en un sudario y puesto en un sepulcro, del que al tercer día resucitaste, vencedor de la muerte y del infierno, justo y divino juez, oye mis súplicas, atiende a mis ruegos, escucha mis peticiones y dales favorable despacho. Tu voz imperiosa serenaba las tempestades, sanaba a los enfermos y resucitaba a los muertos, como a Lázaro y al hijo de la viuda de Naín. El imperio de tu voz ponía en fuga a todos los demonios, haciéndoles salir de los cuerpos poseídos, y dio vista a los ciegos, habla a los mudos, oído a los sordos y perdón a los pecadores, como a la Magdalena y al paralítico de la piscina. Ahí va lo que estábamos hablando hace rato. Tú te hiciste invisible a tus enemigos, a tu voz retrocedieron cayendo por tierra en el huerto los que fueron a aprisionarte, y cuando expirabas en la cruz, a tu poderoso acento se estremecieron las orbes. Tú abriste las cárceles a Pedro y lo sacaste de ellas sin ser visto por la guardia de Herodes. Tú salvaste a Dimas y perdonaste a la adúltera. Te suplico, justo juez, me libres de todos mis enemigos, visibles e invisibles. La sábana santa en que fuiste envuelto me cubra. Tu sagrada sombra me esconda. El velo que cubrió tus ojos ciegue a los que me persiguen, y los que me deseen mal, ojos tengan y no me vean, manos tengan y no me tienten, oídos tengan y no me oigan, lengua tengan y no me acusen, y sus labios enmudezcan en los tribunales cuanto intenten perjudicarme. Oh Jesucristo, justo y divino juez, favoréceme en toda clase de angustias y aflicciones, lances y compromisos, y haz que al invocarte y aclamar al imperio de tu poderosa y santa voz, llamándote en mi auxilio, pongamos atención, las prisiones se abran, las cadenas y los lazos se rompan, los grillos y las rejas se quiebren, los cuchillos se doblen, se rompan, y toda arma que sea en mi contra se inutilice.
ni los caballos me alcancen, ni los espías que me miran no me encuentren. Tu sangre me bañe, tu manto me cubra, tu mano me bendiga, tu poder me oculte, tu cruz me defienda y sea mi escudo en la vida y en la hora de mi muerte. Oh justo juez, Hijo del Eterno Padre, que con Él y con el Espíritu Santo eres un solo Dios verdadero. Oh Verbo divino hecho hombre, te suplico me cubras con el manto de la Santísima Trinidad, para que me libres de todos los peligros y me glorifique tu santo nombre. Divino y justo juez, acompáñame en mi vida. Oh Verbo divino hecho hombre, yo te suplico me cubras con el manto de la Santísima Trinidad, para que me libres de todos los peligros y me glorifique tu santo nombre. Divino y justo juez, acompáñame en mi vida. Líbrame de todo peligro y accidente. Defiéndeme de mis enemigos y socórreme en mis necesidades. Amén, amén y amén. Otra de las cosas que quería compartirles, y esto porque es la bendición de qué tenemos que hacer y cómo hacerlo. Ojalá y puedan conseguir esta oración. Su servidora la hace todas las noches, y es que va recorriendo todo lo que el Señor hizo, todas las bendiciones, todas las protecciones. Y precisamente en Hechos de los Apóstoles 16, 25, ahora sí que ya con esto terminamos, 16, 25, nos encontramos que ahora los que están en la cárcel es Pablo y Silas. ¿Y qué estaban haciendo en la cárcel? Dice, oraban y cantaban himnos a Dios. Y los demás presos los escuchaban. De repente se produjo un temblor tan fuerte que hasta los cimientos de la cárcel se remecieron. Al momento se abrieron todas las puertas y se soltaron las cadenas de todos los presos. Luego se narra que el carcelero pues estaba bien asustado porque dije, ya se me fueron todos, ¿no? Pero Pedro y Silas y no se habían movido de ahí, pero eso fue un momento de bendición, una manifestación de Dios, un momento de tembló todo el lugar, el Espíritu Santo llegando a donde ellos estaban. Y que al darse cuenta que ahí estaban, les dijo, señores, al ver el milagro, nosotros lo conocemos a ese milagro, ¿qué debo hacer para salvarme? ¿Cuál fue la respuesta? Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Y le anunciaron la palabra a él y a todos los de su casa. Mis hermanos, a él y a todos los de su casa. ¿Qué esperas tú para llevar al Señor a tu casa? Que como Cornelio reúnen a tus amigos, a tu familia y hagamos oración. Cantemos himnos al Señor y ayudemos al necesitado. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor y Dios mío, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe, te adore toda la santa noche. Mis hermanos, si Dios lo permite, nos vemos el próximo lunes a esta misma hora a través de este mismo contacto. Consigan la oración del justo juez, vayan a YouTube, busquen ese título de el programa donde dice que Dios es injusto y compártanlo con los incrédulos. Saludos y bendiciones.